Bienvenida al podcast Vida con Endometriosis. Un podcast donde hablamos sobre esta enfermedad y compartimos nuestras experiencias. Soy Elena Serrano, dietista especializada en endometriosis. Y comenzamos. Bienvenidas al nuevo podcast de Vida con Endometriosis. Hoy tenemos a la doctora Elisenda Bolívar, que es una ginecóloga especialista en reproducción y que además ha creado un canal que se llama Descontando Óvulos, donde da muchísima información sobre fertilidad a todas las personas que lo necesitan. Ella trabaja en el Centro de Reproducción Asistida Fecunmed, está en Cataluña. Y yo creo que nos va a aportar muchísima información de un tema que a todas las que tenemos endometriosis nos preocupa muchísimo, ¿no? Que es el tema de la fertilidad. Entonces, Elisenda, quería preguntarte, un poquito cómo ayudas a la gente, en qué consiste tu trabajo, ¿no? Hola, Elena, pues muchas gracias primero por invitarme. Y como has dicho, yo trabajo en un centro de reproducción en la provincia de Barcelona que se llama Fecunmed. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente son visitas de asesoramiento, ¿no? Intentamos ayudar a la gente que está buscando embarazo y que tiene alguna dificultad reproductiva, pues si podemos llegar al diagnóstico o si les tenemos que ofrecer algún tipo de tratamiento, ¿no? En este caso de reproducción asistida, pues somos sus guías en este sentido. Claro. ¿Y os encontráis muchos casos de endometriosis en la clínica? Claro, ahí estamos nosotros un poco sesgados, ¿no? Porque es verdad que la endometriosis es frecuente, ¿no? Se calcula que 1 de cada 10 mujeres tienen endometriosis, pero es cierto, y es una de las cosas que a mí me gustaría recalcar, es que la endometriosis no es sinónimo de esterilidad. Porque, ¿no? Si tú te vas a Google a buscar cuando te diagnostican una endometriosis, pues lo primero que te sale es que nunca podrás ser madre. Y esto no es así. Es cierto que en la clínica donde yo trabajo, pues hay muchas pacientes con una endometriosis sobreañadida, pero esto no quiere decir que todas las mujeres con endometriosis pues no van a encontrar un embarazo de manera espontánea. Esto no tiene que quedar claro. Claro, sí, es que eso es importante porque al final siempre se relaciona endometriosis con infertilidad y que no tiene por qué. O sea, también no sé si más o menos en la clínica veis exactamente qué mecanismos son los que... O sea, no será la endometriosis en sí, ¿no? Hay algo detrás. Claro, se calcula hoy en día que el 40% de las mujeres con endometriosis encontrarán embarazo de manera espontánea, no tendrán ningún problema. Y de hecho se cree que un 15% nunca buscarán embarazo, con lo cual no sabremos lo que pasaría con ellas. Y sí que es cierto que hay un 45% de mujeres restantes pues que probablemente tendrá alguna dificultad y son estas las mujeres que me encuentro yo en el centro de reproducción y que sí que les tenemos que ofrecer algún tipo de tratamiento. La teoría de la endometriosis y la fertilidad, pues hay muchísimas teorías que discuten qué es lo que está pasando. Realmente dentro de lo que está demostrado, sabemos que las mujeres con endometriosis tienen una tasa de fecundabilidad más baja, un 30% más baja. Es cierto que son mujeres a quien les va a costar un poco más quedarse embarazadas. También es cierto que la reserva ovárica de las mujeres con endometriosis es un poco más baja. Pero el resto de teorías sobre si la receptividad endometrial está alterada, sobre si hay el estado proinflamatorio propicia que la calidad ovárica sea peor, todo esto no se ha podido demostrar todavía. Claro, porque al final ese estado inflamatorio puede estar en cualquier persona, o sea, no hace falta que tengas endometriosis para eso. Claro. Lo que pasa es que un estado proinflamatorio crónico en la pelvis, ¿no? Pues intentan buscar si hay mecanismos inmunológicos o de la misma inflamación, ¿no? Si aparecen interleuquinas, cosas que puedan condicionar que el estrés oxidativo, ¿no? Empeore la calidad ovárica, pero de momento no se ha podido demostrar. Sí, claro. Esto, que son mujeres a quien les cuesta un poco más quedarse embarazadas. Esta sería la idea, pero no quiere decir que no puedan quedarse embarazadas. Muy importante. Eso. Y hay una cosa que siempre he tenido duda y no sé por qué se hace así. ¿Por qué a una persona que no tiene endometriosis le dicen, tienes un año, si en un año no has conseguido embarazo, pues quizás vamos a mirar las causas? ¿Por qué cuando tienes endometriosis solo sea 6 meses? Cuando sabemos que es más complicado. En teoría no tendría que ser así, tendría que depender de la edad.
sí que se tiene que individualizar cada caso, ¿no? Al final, si una mujer tiene endometriosis y se quiere quedar embarazada, pues yo sí que recomiendo hacer el estudio completo, pero el estudio también masculino, el estudio no de otras cosas. Porque sí que es cierto que si hay algún problema añadido, entonces ahí sí que hay más dificultad para buscar embarazo. Pero el tiempo de búsqueda espontánea va a depender de la edad, no de la endometriosis. Menos de 35 años podemos esperar un año, más de 35, 6 meses. Vale, es que me encuentro muchas mujeres que me dicen eso. Me han dicho que solo tengo 6 meses y en 6 meses no, que ya voy directamente al in vitro. ¿No? Sí, la verdad es que sí, da mucha presión. Te iba a preguntar también por lo de la reserva ovárica. ¿Qué pasa con las mujeres con endometriosis con esto? Las mujeres con endometriosis generalmente tienen una reserva ovárica más baja que las mujeres sin endometriosis, sobre todo aquellas a las que se les ha hecho una intervención quirúrgica por culpa de su endometriosis, ¿no? La cirugía, por desgracia, lo que hace es disminuir los folículos que tenemos. Tenemos menos reserva ovárica después de una intervención. Pero la reserva ovárica, y aquí es otra cosa que quiero ahí incidir, la reserva ovárica no marca la capacidad reproductiva. Claro. Yo puedo tener una reserva ovárica muy alta y no embarazarme, y una reserva ovárica muy baja y embarazarme a la primera. Lo que marca la capacidad reproductiva es la calidad de los óvulos, y esto depende de la edad. Con lo cual, ¿para qué es importante la reserva ovárica, no? Pues es importante para las mujeres que tienen que hacer un tratamiento de reproducción asistida, tengan o no endometriosis. Para una fecundación in vitro, ahí la cantidad sí que importa. Cuantos más óvulos, más posibilidades de embarazo, porque más posibilidades de tener embriones. Pero no tanto la reserva ovárica me va a importar en mi día a día si yo voy a buscar un embarazo espontáneo, porque entonces lo que importa es que yo cada mes ovule. Pero voy a ovular, tenga muchos o tenga pocos. Claro, porque solo vas a ovular, o sea, solo va a haber un óvulo en cada ciclo. Claro, lo que pasa es que en las mujeres con endometriosis, pues estos óvulos quizás, para que nos entendamos, en un mes normal ovulamos uno y el resto que lo acompañan se mueren. Por eso se nos acaban a las mujeres los óvulos. Entonces, en una mujer con endometriosis, quizás este proceso de muerte de óvulos se produce un poco más rápido. Entonces, en este sentido, es cierto que si la reserva ovárica es muy limitada y encima no sabemos si nos podremos quedar embarazadas, pues tenemos que intentarlo a una edad más prudente. Entonces, en ese momento sí que tenemos que plantearnos y hacer un tratamiento de reproducción asistida antes que después, ¿no? Entonces, ahí por la cantidad, pero la cantidad no importa en una situación normal. Claro, es que al final son muchas cosas. Que tienes endometriosis y todo el mundo te ha dicho que, bueno, que eso ya verás, que no te vas a quedar embarazada, que vas al médico a hacerte todos los controles y te dice, uy, tienes una reserva ovárica bajísima, y tú ya dices, bueno, pues ya está, esto va a ser imposible. Pero no es verdad, porque te puedes quedar embarazada de manera espontánea si ovulas cada mes. La otra cosa es que me digas, bueno, tengo 42, bueno, pues ahí ya no. Pero si tenemos una edad, ¿no? Si tenemos una edad, sobre todo menos de 35 años, y a pesar de que tengamos una reserva ovárica más baja, tenemos que intentarlo de entrada de manera espontánea si no hay ningún otro factor. Claro, y esto también es que, bueno, yo de cosas que me van contando, ¿no? Y voy viendo en la consulta. Suele ser como muy habitual, pero bueno, yo no sé si es habitual en la endometriosis o por cualquier otra razón. El tema de las trompas que se obstruyen. Esto lo escucho muchísimo. Claro, el factor tubárico en mujeres con endometriosis es más frecuente, se cree, por las adherencias de la inflamación crónica en la pelvis, lo que provoca es adherencias. Entonces, a pesar de que tengamos unas trompas que son permeables, en las cuales los espermatozoides pues, van a poderse encontrar con el óvulo, las trompas lo que tienen que hacer es que este embrión que está fecundado lo tienen que trasladar hasta el útero para que se implante. Entonces, en las mujeres, algunas mujeres, lo que les pasa es que son permeables, pero no hacen las contracciones necesarias para enviar el embrión hacia el útero. Entonces, es ahí donde está la dificultad, ¿no? Si yo tengo ahí algo que me aprieta, ¿no? Te tienes que imaginar pues como un tubo al que, ¿no? Lo estás estirando de tal manera que no se puede contraer. Entonces, ahí es donde puede haber la dificultad.
Claro, ¿y esto hay alguna manera de solucionarlo o si te pasa eso ya es para siempre? Exacto. De hecho, claro, hay mujeres con endometriosis que quizá es ahí el problema, pero no lo podemos saber de ninguna manera, porque si le haces una estereosalpingografía, que es la prueba para ver las trompas, son permeables. Lo que pasa, ¿no? Porque el líquido, el contraste que metemos, pues sí que pasa, pero lo que no hacen es la contracción que necesitan para enviar el embrión hacia el útero. Entonces, ahí puede ser una de las dificultades, pero esto lo solucionamos porque muchas de las mujeres con endometriosis hacen una fecundación in vitro, entonces ahí las trompas no las necesitamos. Claro, incluso si los ginecólogos han decidido quitar la trompa porque ya la ven muy mal y demás, con una in vitro pues ya solucionarías eso, claro. Claro, con la in vitro al final lo que haces es sacar los óvulos, crear los embriones en el laboratorio y este embrión lo volvemos a poner en el útero, con lo cual las trompas ahí, pues no sé si igual si están o no están. Bueno, oye, es que al final, habiendo métodos, habiendo formas de solucionarlo, claro, el problema no es tan grave. Claro, sí que es verdad que se calcula que del 45% que te he dicho que van a recurrir a técnicas de reproducción asistida, un 15% no van a conseguir nunca embarazo. Un 30% lo van a conseguir con una FIV, pero un 15% no sabemos por qué no lo van a conseguir. Entonces, es cierto que hay un porcentaje pequeño de mujeres con endometriosis que tienen muchas dificultades. Sobre todo, ya te digo, si se añade algo más. Si hay una endometriosis más un factor masculino, una endometriosis más lo que sea, entonces ahí son mujeres que sí que tienen un poco más de dificultad. Claro, esto del factor masculino me llama mucho la atención también porque, claro, al final a nosotras, como ya tienes endometriosis, ya es como que recae en ti todo el peso de Claro, no si eres pero tú la no. que tienes algo, ¿no? Y al hombre es Claro, como, bueno, claro, pero ahí, no, pero ahí esto es un problema, ¿no? Porque no se tiene que estigmatizar a nadie por el hecho de tener endometriosis. Al final, ¿no? Tienes pues esta condición, pero pueden pasar muchísimas otras cosas. Por eso te decía lo de individualizar. Al final se tiene que hacer todo el estudio. A la pareja o a la mujer si es una mujer sola, pero se tiene que hacer todo el estudio para ver si está pasando algo más, porque quizá, ¿no? Ya no se está... hay un problema a nivel de espermatozoides y ya sabemos que tenemos que hacer una in vitro directamente, ¿no? Y entonces ya no vale lo de buscar embarazo espontáneamente. claro, y también a los hombres también les va bajando la calidad con el paso de los años, ¿no? Y Sí, ellos, en este sentido, a nivel reproductivo, pues todo es un poco más fácil. Pero sí que es cierto que con la edad, pero sobre todo es a partir de los 50, los hombres que sí que empeora un poco la calidad espermática. claro, bueno, entonces hay más tiempo ahí. Hay más tiempo, sí, es verdad. Esto me lleva a pensar lo que decíamos antes de la calidad de los óvulos. Realmente, ¿cómo es de importante que una mujer que tenga endometriosis congele óvulos o no? ¿O cuándo tiene que hacerlo y cuándo no? Claro. De hecho, es que la edad es la clave, básicamente, pero tengas o no tengas endometriosis. La edad es lo que condiciona, la edad de la mujer, la edad ovárica es lo que condiciona las posibilidades de éxito cuando estamos buscando embarazo. Entonces, pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Se tiene que individualizar. No es lo mismo una mujer con endometriosis que tiene 34 años y que sabe que va a demorar la maternidad hasta los 40, pues está claro, preserva la fertilidad, ¿no? Tienes que congelar los óvulos. Si tú sabes que vas a querer ser madre, pero lo vas a postergar hasta dentro de 6 años, pues sí, preserva. Pero esto tengas o no endometriosis. Vale, eso es bueno, sí. Claro, ¿no? Porque al final lo que sabemos es que a partir de los 38 pues es mucho más difícil quedarnos embarazadas, tengamos o no endometriosis. Pues si encima tienes endometriosis, hombre, lo importante es asesorarte porque si realmente tu reserva ovárica pues ya es más baja y no quieres embarazo hasta dentro de 2-3 años, pues quizás sí que te vale la pena preservar la fertilidad. Sabiendo sobre todo que la preservación de la fertilidad no es una garantía de éxito. No quiere decir que yo tengo ahí los óvulos congelados y ya está. Ya hasta los 40 no me pongo a buscar embarazo. No, no es eso. Porque no sabemos cómo van a sobrevivir estos óvulos, no sabemos cómo van a fecundar, cuántos embriones tendremos y tenemos que ser conscientes que vamos perdiendo rendimiento en todo el proceso. Y que no todos los embriones que conseguimos los humanos pues implantan. Con lo cual, por eso, independientemente de que tomemos la decisión de hacer una preservación de la fertilidad, vale la pena no demorar mucho la maternidad. A pesar de que entiendo la situación laboral y familiar y lo que sea de cada uno, ¿no? Pero en mi ámbito que me dedico a esto, pues claro, yo soy ahí como muy insistente en que busquemos embarazo a edades más tempranas.
Sí, eso también es otra cosa que me suelen comentar. Joder, es que una chica a lo mejor entre 20 y 25 años, he ido al ginecólogo y es que me ha dicho que tengo que tener hijos, que cuanto antes los tenga mejor y yo ahora no quiero. Y claro, es una Pero claro, presión eso ahí tampoco añadida. lo tenemos que hacer. Tampoco le tenemos que decir a la gente que tenga hijos. Es Lo- solo que reflexiones si alguna vez sí, querrá tener hijos, ¿no? Si tú efectivamente. reflexionas porque alguna vez querrás tener hijos, entonces empiézate a plantear qué opciones tienes. Pero no quiere decir que tengas que tener hijos ahora, ¿no? Está claro que si a mí en la consulta me viene una chica de 20 años con endometriosis, no le diré que preserve la fertilidad porque le quedan muchos años por delante antes de decidir en qué momento va a buscar embarazo, ¿no? Pero si ya tiene 35 y lo ve lejos porque a nivel laboral pues le quedan unos años para conseguir sus objetivos, pues entonces sí que vale la pena preservar. Oh, y Y en cuanto todavía, a concretamente a la endometriosis, está claro que casos distintos son pues mujeres que ya han sido operadas o mujeres que tienen una recurrencia o que tienen endometriomas bilaterales. Claro, en estas opciones pues sí que valdría la pena preservar, ¿no? Ahí son casos más graves. claro, efectivamente. También se habla mucho, bueno, hay algún estudio al respecto, que después de hacer una operación de endometriosis y haber limpiado la zona y demás, las probabilidades de embarazo aumentan, que esto no sé si es así. Se hizo algún estudio, son estudios muy heterogéneos y no hay una información muy clara. Sí que es cierto que se hizo algún estudio que vio que mejoraban las posibilidades de embarazo, pero hay muchos estudios que demuestran que disminuye la reserva ovárica de las mujeres que han sido intervenidas. Entonces, por eso no se puede recomendar de entrada. De hecho, la cirugía se deja a día de hoy a pacientes que tienen mucho dolor, que no controlan con tratamiento médico, o si tenemos dudas de si es una endometriosis o hay sospechas de que puede ser otra cosa. Entonces, en este tipo de mujeres sí que se les ofrece la intervención de entrada, con preservación de la fertilidad quizá antes. Qué bien. Pero Claro, si es no que es hay que verdad tener en que la cuenta eso. cirugía se demora, se intenta demorar. Se intenta primero Sí, buscar el embarazo y luego, si hace falta, ya operar. sí, es que yo creo que ahora ya se sigue más esa línea. Antes era más al revés, te opero y enseguida busca embarazo, que lo vas a conseguir Mm. justo después de la operación, que yo no sé. Sí. No, se recomienda ser lo máximo conservador posible. Piensa que es una cirugía que tampoco está exenta de riesgos, con lo cual es mejor siempre ser conservador. Claro, claro, mucho mejor y evitas también mucha inflamación Bueno, claro, y todas las todo lo que secuelas sea. posteriores, ¿no? De hecho, nos enseñan a nosotros que tenemos que prevenir las secuelas, evitar lo que sea la iatrogenia, ¿no? Y entonces ahí sí que se recomienda de entrada, pues si tengo deseo genésico, vamos a empezar a buscar y a ofrecerte tratamiento si existe antes de operar. Oh, qué A bien. menos que el dolor sea incontrolable, entonces esta es otra situación, claro. Claro, o sea, un quiste enorme que ya es Claro, demasiado, que ha bueno, crecido si tú demasiado. tienes mucho dolor, te hemos dado tratamiento médico y no mejoras, pues entonces quizás sí que nos tenemos que plantear operar. Claro, que esto es una cosa muy curiosa también de la endometriosis, que hay mujeres con quistes muy grandes que no tienen ningún síntoma y otras con quistes muy chiquitillos que Ya. es un síntoma horrible. No, yo digo, la endometriosis es la gran mentirosa porque Sí. ¿no? Hay gente que de hecho incluso no ves por imagen nada, ¿no? Y son gente que tienen reglas muy dolorosas, la clínica típica de endometriosis y la diagnosticas básicamente porque al dar anticonceptivos mejoran. Y tú sabes que esto es una endometriosis pero que no nos ha dado la cara a nivel de imagen, ¿no? Claro, y de repente un día, a lo mejor de un mes para otro, de repente te encuentras un quiste grande y dices, ¿pero dónde ha salido? Exacto, claro. Pero claro, los Sí, síntomas ya estaban ahí. sí, sí, ¿no? Una mujer con dolor importante de la regla, con dolor en las relaciones, con dolor cuando va al baño a hacer de vientre y tiene la regla, además, pues ya te tiene que hacer sospechar que probablemente hay una endometriosis. Claro. Eso es importante también, porque al final sí que muchas veces se menosprecian esos síntomas y claro, nadie te dice nada, no te habla nadie de endometriosis, entonces pues tú sigues y de repente un día, eso, a lo mejor vas a una clínica de fertilidad porque no te quedas embarazada y te dices, oye, pero si tienes endometriosis. Ya, claro, es verdad que esto está cambiando, yo creo, ¿no? Somos todos ahí como más conscientes de estas situaciones y también las mujeres hablamos con menos tabús de determinadas situaciones. Antes la gente no explicaba si le dolían las relaciones. Ahora pues sí que somos capaces, ¿no? De hablar con más sinceridad de todo esto y somos más conscientes de que no tiene por qué haber un quiste para diagnosticar una endometriosis.
Claro, y bueno, y luego toda la información que hay en redes, ¿no? Pues, yo qué sé, perfiles como el tuyo que vas dando a conocer, oye, qué es la enfermedad, ¿no? Y la gente va leyendo y ya te va sonando la palabra endometriosis. Y si vas al médico y tienes dolor, y ¿no podría ser endometriosis que he leído por ahí? Estas cosas Claro, sí, mejoran. sí, pero esto está bien, ¿no? De hecho, yo estoy de acuerdo en divulgar, ¿no? De manera con calidad, básicamente, ¿no? Divulgar para Eso. intentar informar a la gente, que la gente sea consciente de qué le puede estar pasando. Eso, efectivamente. Jo, y luego que te iba a preguntar también, aquí la enfermedad hermana, la adenomiosis, esta complica la situación, ¿no? Digo yo. Esta sí que nos complica la situación, sí, es verdad. La adenomiosis está relacionada con la endometriosis, a pesar de que puede existir sin endometriosis. Es básicamente, para que la gente lo entienda, es como si la capa del endometrio pues entrara dentro del útero, ¿no? Y hay unas paredes del útero que son más gruesas que las otras. Y entonces, generalmente son mujeres que tienen reglas muy, muy dolorosas. Y que ecográficamente pues vemos este útero con estas características, y ahí sí que hay estudios que parece que la tasa de implantación sea peor de los embriones con mujeres con adenomiosis. Claro. Es cierto que el pronóstico es más desfavorable. Bueno, pero opción hay o sí si tienes Claro, endometriosis, o opción sea, hay porque adenomiosis. tenemos tratamiento médico antes de hacer la transferencia de un embrión, pues nos podemos plantear hacer la transferencia del embrión con un tratamiento médico durante unos 3 meses previos a la transferencia para intentar mejorar las opciones de esta mujer. Bueno, al final siempre es eso, que no nos cerremos a las esperanzas, o sea, que siempre puede haber una manera de conseguirlo, aunque sea un poco más difícil. Básicamente que nos tenemos que asesorar, que no nos podemos creer lo que sale en Google y en base a esto, ¿no? Tener la falsa creencia de que no podremos conseguir nada y ya está. No, tenemos que asesorarnos, pueden pasar muchísimas cosas, entonces no tenemos que investigar, pero también que nos den su consejo, pues quien se dedica a esto. Eso, sí, sí. Que está bien informarse, pero acudir al profesional siempre está bien. Claro, no, bueno, de hecho tú es lo que explicabas, ¿no? Que Sí, habías leído tanto de que no podrías quedarte embarazada que te lo creíste, ¿no? Al final, y eso, es esto, efectivamente. que yo creo que al final está bien, ¿no? Es verdad, tenemos que ser precavidos, pero tenemos que asesorarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro caso? Claro. Y luego eso, ir un poco con la mente abierta, porque también creo que lo hablamos la otra vez, que como ya todo el mundo nos ha ido con el no, tú ya te cierras en banda de, bueno, esto no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y ese bloqueo psicológico es importante también en la fertilidad, Sí, hombre, claro. sobre todo porque el vivir el proceso de una manera o de la otra, ¿no? Si tú ya vas con el no por delante, pues vives el proceso muy mal. Pero entendemos que esto en cualquier problema de disfunción reproductiva es difícil, en toda la parte emocional. Y precisamente por eso en las clínicas de reproducción siempre hay el papel de un psicólogo, porque Claro. es muy difícil, estos tratamientos son muy difíciles y el diagnóstico también. A pesar de que hoy en día en la sociedad pues ya se habla más abiertamente, todavía es muy tabú, ¿no? La gente que tiene problemas reproductivos, y entonces yo creo que sí que se merecen un acompañamiento pues importante, ¿no? A nivel emocional. Sí, yo creo que es básico. O sea, combinar el tratamiento de reproducción con tratamiento psicológico, vamos, eso tiene que ser un sí o sí. Claro, exacto, ¿no? ¿no? Y sobre todo, yo creo que al final también encontrarte con profesionales con empatía, ¿no? De lo que estás viviendo y demás, que sean conscientes de lo que te implica. Claro. Jo. Ay, y otra cosa también que, y es que son como cosas que escucho muchísimo. Cuando hacemos una estimulación ovárica para obtener óvulos y demás, ¿esto podría empeorar el estado de la endometriosis o no tiene nada que ver? Pues de hecho también de esto se han hecho muchos estudios y se ha visto que la FIP no provoca un impacto deleterio en la endometriosis. Sí que se vio en un estudio que quizá aumentaban un poco el tamaño de los endometriomas, pero que no era significativo a nivel clínico, que no ocasionaba más. Además, yo siempre explico lo mismo. El tratamiento hormonal son 10 días, 10, 12 días. Esto es temporal y un espacio de tiempo muy corto. Claro. Bueno, igual que si por lo que sea crece un poco, siempre con tratamiento posterior se puede reducir. O sea, que no quiere decir que se vayan a crecer ya para siempre. No, no, no. Normalmente, si hemos visto alguno que crece, normalmente se acaba reduciendo. Pero es justo, ¿no? Del tiempo este de las hormonas. Pero es cierto que son muy pocos los casos, ¿eh? Generalmente las pacientes con endometriosis no notan nada.
Claro. Aparte O sea de que es cierto que sí que evidentemente ese mes no están con anticonceptivos, con lo cual sí que tienen una regla dolorosa, ¿no? Este mes sí que se encuentran mal en este sentido, pero no por el hecho de la FIP en sí. O sea, que no hay que tenerle miedo a preservar óvulos o a someterse a una FIP porque no va a empeorar la endometriosis. No, porque de hecho vamos a dejar el tratamiento anticonceptivo durante el tiempo en que estamos haciendo la estimulación, para que me vuelva a bajar la regla, vuelvo a los anticonceptivos, hasta que esté decidida a quedarme embarazada. Claro. Y si luego encima resulta un embarazo positivo, todo esto también repercute en mejorar la endometriosis. Claro, sí, no queda claro si esto es lo que se decía siempre antes, ¿no? Que el embarazo era la solución para la endometriosis. Bueno, no queda muy claro tampoco esto, pero sí, claro, es verdad que en esos meses no tenemos menos síntomas. Eso, por lo menos esos meses queda ahí como un poco de stand-by. Luego ya se verá a la vuelta, pero en Ya, ya. principio, por lo menos unos meses de calma. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no sé si tienes algún consejo pues, para chicas con endometriosis que estén ahora en este proceso de fertilidad, pues de cosas que le puedan ayudar a llevarlo mejor. Claro, al final es un poco de sentido común, ¿no? Tenemos que tener una vida lo máximo sana posible, ¿no? Intentar, bueno, esto lo sabes más tú que yo, ¿no? Una dieta sana, antiinflamatoria, lo que sea. Yo básicamente lo que diría es que lo más importante, y para mí es fundamental, son los hábitos tóxicos, es el tabaco. No podemos fumar en ninguno de los casos, pero si tenemos endometriosis, menos. La endometriosis disminuye la reserva ovárica, el tabaco va directamente a matar los óvulos, con lo cual también nos disminuye la reserva ovárica más rápidamente, con lo cual tenemos que evitar el tabaco por todas. Eso. Y bueno, tanto en mujeres como en hombres, que los hombres también los que No, sí, fuman. clarísimamente, Claro. nadie tiene que fumar. Sobre todo a Bueno, nivel reproductivo, sí, sí. es que es tremendo el daño que hace. Yo creo y espero que cada vez se va fumando menos. No sé, se está No perdiendo sé. esta costumbre. Espero. Yo creo que hay mucha ¿Lo gente que sigues fuma, viendo? ¿eh? Y es verdad que es difícil dejar de fumar, es una adicción muy importante, pero yo soy como muy insistente en la consulta, ¿eh? Cada vez que los veo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con el tabaco? Sí, sí. ¿Ya no? Bueno, por lo ¿Ya no menos dar un plazo. Oye, el tiempo dejar de fumar, por lo menos. Luego ya veréis lo que Ay, hacéis. digo, con lo que vas a invertir en el tratamiento de reproducción, deja de fumar. Eso es. Y yo, al Hombre, final, para ellos, para su propia salud, que les viene muy bien. claro, para la salud, para los resultados reproductivos y para tu cartera, ¿no? Al final. Jo, totalmente. Jo. Vale, y bueno, bueno, así por cerrar un poquillo, por la persona que te quiera encontrar en tu página web es descontandoóvulos.com, ¿no? Que ahí Sí, tienen el podcast, tú también haces un podcast muy interesante sobre fertilidad y vas a pasar asesorías dentro de poco también. sí, estoy contenta. De hecho, creé este canal Descontando Óvulos para intentar llegar a todo el mundo, porque sí que en la consulta muchas veces me vienen parejas que me dicen, ojalá lo hubiera sabido antes, ¿no? Ojalá toda esta información alguien me la hubiera explicado. ¿Por qué no nos lo explican esto? Y yo creo que, ¿no?, para intentar llegar al máximo de gente posible, pues por eso existen estos canales, para intentar que todo el mundo al menos pueda decidir, pero al menos decidir en base a la información, ¿no? Yo creo que siempre digo que la información es poder, entonces cuando más sepas, más fácilmente podrás tomar la decisión que sea más acorde con tu vida. Pues para eso creé Descontando Óvulos y como has dicho, tengo la web, tengo el canal de Instagram, de YouTube y Spotify y el podcast. Casi nada. Pues sí, yo animo a la gente también, porque muchas veces nos lanzamos bueno, venga, vamos a empezar a buscar, pero así al tuntum. Y quizás un pequeño asesoramiento de cómo funciona el ciclo, qué cosas tienes que hacer un poquito o qué obstáculos puedes encontrarte. Es que ese pequeño asesoramiento te puede facilitar o te puede ahorrar muchísimos meses de búsqueda. Claro, es que al final no todos sabemos de todo y hay muchas cosas que no tengo ni idea, ¿no? Entonces, pues yo al menos intento ayudar a las pacientes o a las parejas o mujeres que me consultan cualquier duda. Es que al final, pues hay mucha gente pues que no entiende el ciclo menstrual, pues repasamos el ciclo menstrual, ¿no? Y se lo explico y para saber qué días son los mejores para quedarnos embarazadas y demás. Entonces, sí, aquí estamos para quien lo necesite. Pues nada, dejaré tu web para quien quiera encontrarte. Y nada, Gracias. darte las gracias por haber venido, porque es que yo creo que era súper necesario este podcast. Va a resolver muchas dudas. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que he estado muy a gusto, Elena.